Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a comenzar con un tema nuevo donde vamos a ver los circuitos RLC. Y concretamente vamos a ver cómo obtener la impedancia en este tipo de circuitos en serie. Vamos a verlo rápidamente. Mirad, aquí tenemos un circuito RLC y en serie. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos un resistor, tenemos un inductor y tenemos un capacitor y están en serie. Habíamos visto lo siguiente en los temas anteriores, cuando teníamos un circuito RC, como teníamos reactancia capacitiva, eso significa que la corriente total se va a adelantar frente al voltaje aplicado. Y en circuitos RL, como teníamos reactancia inductiva, eso significa que la corriente total se va a retrasar frente al voltaje aplicado. Ahora bien, como tenemos los dos y tienen efectos opuestos, ¿cómo obtenemos nosotros la reactancia total? Bueno, pues ya sabemos lo siguiente, que la reactancia inductiva realmente está sobre el eje imaginario positivo y ya sabemos que la reactancia capacitiva está sobre el eje real, perdón, el eje imaginario negativo. Como tienen efectos opuestos, tienden a contrarrestarse. Bueno, pues así es como obtenemos nosotros la reactancia total. Y da igual el orden, porque como estamos empleando valor absoluto, siempre vamos a obtener un valor positivo. Es decir, en este caso, si la reactancia capacitiva fuese mayor que la reactancia inductiva, aquí vamos a obtener un número negativo en la resta, pero como estamos empleando valor absoluto, siempre vamos a obtener un número positivo. Es por ello que nos da igual el orden, porque estamos empleando el valor absoluto. Y esto es así porque nosotros no podemos tener ohmios que sean negativos. Ahora bien, como ya vemos que la reactancia capacitiva puede ser mayor que la reactancia inductiva y viceversa, bueno, pues cuando la reactancia inductiva sea mayor que la reactancia capacitiva, el circuito es predominantemente inductivo. Y cuando la reactancia capacitiva sea mayor que la reactancia inductiva, el circuito es predominantemente capacitivo. Es decir, que cuando la reactancia inductiva sea mayor que la reactancia capacitiva, este circuito se va a parecer más a los circuitos RL. Cuando la reactancia capacitiva sea mayor que la reactancia inductiva, este circuito se va a parecer más a los circuitos RC. ¿Qué pasa si estos valores fuesen iguales? Bueno, pues si fuesen iguales, estos se cancelan y el circuito va a ser totalmente resistivo. Bueno, pues aquí es donde tenemos la resonancia en serie y eso lo vamos a ver dentro de dos vídeos. Bueno, pues sabiendo esto, ¿cómo obtenemos nosotros la impedancia? Aquí tenemos la impedancia en forma rectangular. Ya sabemos que este valor es positivo porque está sobre el eje imaginario positivo y que este es negativo porque está sobre el eje imaginario negativo. Y aquí, bueno, pues así es como lo obtenemos en forma polar. Recordar lo siguiente, aquí ya sabemos que tenemos la reactancia total y la podríamos emplear al cuadrado. Bueno, pues simplemente estamos expresando la resta y la estamos expresando sin valor absoluto. ¿Por qué se había dicho que siempre tenemos que emplear el valor absoluto para obtener un valor positivo? Bueno, pues que en este caso lo estamos elevando al cuadrado y siempre vamos a obtener un valor positivo. Podéis emplear simplemente la resta o simplemente la reactancia total, como tenemos aquí en la división para obtener el ángulo de desfase. Aquí tenemos positivo o negativo. Bueno, pues recordar lo siguiente, en circuitos RC ya sabíamos que teníamos menos tangente y aquí teníamos X sub C entre R. ¿Por qué era negativo? Bueno, pues porque ya sabemos que la reactancia capacitiva está sobre el eje imaginario negativo. Aquí teníamos la resistencia y el ángulo de desfase estaba en la parte negativa. Cuando teníamos un circuito RL ya sabíamos que teníamos un valor positivo, es decir, teníamos tangente elevado a menos 1 y aquí teníamos X sub L entre R, es decir, un ángulo de desfase positivo. ¿Por qué? Porque la reactancia inductiva está sobre el eje imaginario positivo, aquí tenemos la resistencia y el ángulo de desfase estaba aquí en la parte positiva. Es por ello que cuando el circuito sea predominantemente capacitivo, aquí va a ser negativo el ángulo de desfase. Cuando sea predominantemente inductivo, el ángulo de desfase va a ser positivo. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar un ejercicio. Y mirar, nos dice lo siguiente, que para el circuito RLC en serie del siguiente circuito tenemos que determinar la impedancia total y la tenemos que expresar tanto en forma rectangular como en forma polar. Bueno, pues ya sabemos cómo hacerlo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues tendremos que obtener la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva y para ello, bueno, pues necesitamos este valor de aquí, también este valor y este otro valor. Una vez que lo tenemos, bueno, pues ya sabemos que la impedancia en forma rectangular es igual a la resistencia más, aquí tendremos X sub L
menos, y aquí tendremos X sub C, y aquí tendremos la impedancia en forma rectangular. Y la polar lo acabamos de ver, ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos R al cuadrado más X subtotal al cuadrado, y aquí, bueno, pues ya sabemos que tendremos el ángulo de desfase. Aquí tenemos X subtotal entre R, que ya sabemos que X subtotal es igual a la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva y valor absoluto, o reactancia capacitiva menos reactancia inductiva, valor absoluto. Y el ángulo de desfase será positivo o negativo en función de estos valores de aquí. Si X sub L es mayor que X sub C, será predominantemente inductivo y el valor será positivo. Si X sub C será mayor que X sub L, bueno, pues será predominantemente capacitivo y el ángulo de desfase será negativo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como digo, bueno, pues obtenemos primero la reactancia capacitiva, como ya deberíais de saber, lo mismo con la reactancia inductiva, y luego obtenemos la reactancia total. Empleando el valor absoluto nos da igual el orden, que siempre vamos a obtener ese valor positivo. Una vez que tenemos todo esto, bueno, pues aquí tenemos la impedancia en forma rectangular. ¿Y cómo la pasamos a polar? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear esto de aquí. Y fijaros en una cosa, antes de realizarlo necesitamos saber si va a ser positivo o negativo. Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que la reactancia inductiva es mayor que la reactancia capacitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que este circuito es predominantemente inductivo, y eso quiere decir que el ángulo de desfase va a ser positivo. Bueno, pues aquí lo tenemos, y voy rápido, bueno, pues porque simplemente esto lo acabamos de ver, o lo hemos estado haciendo todo el rato en los dos temas anteriores. Aquí simplemente lo estamos uniendo y ya estamos viendo que como tienen efectos opuestos, tanto la reactancia inductiva como la reactancia capacitiva, simplemente tienden a contrarrestarse. Y os acabo de explicar que si estos valores fuesen iguales, se cancelarían y tendríamos simplemente un circuito totalmente resistivo. Ahí tendríamos la resonancia en serie, y eso lo vamos a ver dentro de 2 vídeos. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver un análisis de los circuitos RLC en serie. Hasta la siguiente.